trabajo que hacen Héctor y Claudia es un trabajo realmente muy interesante, porque a pesar de que tienen un denominador común, que es la sanación y ayudar a las personas, trabajan desde, por lo que yo he vivido, porque fui atendida por Héctor y por Claudia, desde dos lugares totalmente distintos. Bienvenida, Claudia. Hola, Lucy, muchas gracias. Gracias por ayudarme, gracias por permitirme correr en la montaña de nuevo. Porque bueno, yo no había hecho los deberes muy bien con Héctor, entonces después de la sanación de Héctor quiero contarles que uno tiene que estar vendado una semana y no levantar peso. Y yo levanté un peso pesado porque mi mamá se cayó encima mío. Sí, entonces para que no caiga en el suelo tuve que levantarla. Y eso provocó de nuevo tener un pequeñito problema con el cual Claudia me ayudó. Pero lo interesante que quiero que nos cuentes, Claudia, es Héctor trabaja desde una vibración, desde sus canciones, pero vos trabajás desde el silencio. Y esto, al trabajar desde el silencio, permite una conexión absoluta de agradecimiento. ¿Le pasa a todos los pacientes? ¿Le pasa a toda la gente? Yo creo que esto tiene mucho que ver, ¿no, Lucy, con aspectos de la sensibilidad y con aspectos aunados a la creencia, ¿no? Obviamente hay mucha gente que todavía a veces en procesos tan fuertes como a veces es este proceso de la llamada enfermedad, todavía tiene muchas caretas y mucha parte de mucha defensa, ¿no? Ante su parte de su estructura mental, con su razonamiento o en su bello cuerpo llamado ego, todavía hay muchas formas que están como no definidas en la gente como para llegar en sí mismos en un estado sublime de decir gracias, en la gracia de la vida, ¿no? Vamos, ¿no? Entonces hay diferentes circunstancias que obviamente la gente lo vive de manera diferente, es como lo estamos observando y aprendiendo, ¿no? Acorde a cada quien a ese estado de vibración, que es ese estado de coherencia, es decir, de conciencia, lo está viviendo totalmente diferente, muy diferente. Ahora, qué bueno esto, porque de alguna manera todos tenemos un denominador común cuando vamos a tratarnos ante una sanación, porque ya fuimos por todos lados. Y entonces no nos entregamos abiertamente, siempre tenemos nuestras defensas y vos nos estás explicando que la mente tiene un poder terrible de frenar. ¿Lo sentís cuando haces las sanaciones, cuando haces las armonizaciones? Sí, la gente viene totalmente frecuenciada, dejando sentir mucho su creencia, su vibración, su estado emocional, su estado de enfermedad, su estado de decadencia y un factor a veces tan fuerte como lo puede ser a veces la ilusión hasta del no merecimiento. Hay mucha gente que llega de pronto cuando nos hemos tenido en esta parte de ese contacto o de esta parte de nada más compartir, mucha gente todavía viene arrastrando muchos incluso patrones de no merecimiento, decir ¿qué hago aquí? ¿Por qué llegué aquí si me generé de pronto un cáncer o me quebré la columna yo solo y he sido un padre de pronto castigador, vengativo, furioso, y cómo llego acá, ¿no? Entonces, claro que la gente te deja mucho sentir esta parte de cómo está viviendo y cómo está vibrando. Y desde que uno entra en contacto es cuando se da este diálogo. ¿Cuántas veces yo pongo el ejemplo, no? A veces tenemos el contacto muy visual, a veces de un saludo, y podemos verdaderamente radiar y frecuenciar a la persona cómo viene y cómo está. Más en este campo cuando la gente está verdaderamente en una tensión de decir, ¿a qué vengo aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Si, como bien dices, ya hice todo un recorrido donde absolutamente parece que nada me funciona y nada me sirve, ¿no? Hay un tema que uno lo ve, que muchas personas eligen la enfermedad como víctima, como llamando la atención dentro de un grupo familiar. Entonces no solamente tienen que trabajar la enfermedad, sino ¿qué hago yo después si me sano? Claro, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con mis hijos cuando no me tengan más lástima? ¿O qué voy a hacer con mis padres? Entonces es todo un tema de hacerte cargo, ¿no? De hacerte cargo. Ese es el punto fundamental, Lucy, ¿no? Lo acabas de resumir muy bien. Estamos nosotros, Héctor y yo, empujando mucho a que la gente retome la responsabilidad de su vida. Escuchaba hace rato, mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el punto fundamental de un mensaje? En realidad,
decimos, no hay tal mensaje, es nada más un mero recordatorio de que yo me haga responsable de mi propia vida. Que sí y que no, ¿no? Y tenemos esta voluntad y esta fuerza de periodos de autodestrucción. Bueno, también tengo el periodo y la fuerza y la voluntad para autorreestructurarme. Y es una tarea bien personal, muy, muy personal. Es muy sencillo, realmente es sencillo. Ahora me meto en un tema más. ¿Qué pasa cuando existe una enfermedad por karma que viene de vidas y vidas y vidas? ¿Cómo se lo ayuda? Ok. Mira que hoy mismo tuve el regalo, la lección y el recordatorio de la vida en esta parte, en ese tema, porque llegó con nosotros el día de hoy una persona, una señora, que venía de ir a todos lados, como bien lo llamas, parece ya un peregrinaje hasta de dolor, de ir en búsqueda de médicos, de terapeutas, de una cantidad de situaciones donde ella no resolvía desde hace 10 años una situación de sus piernas donde estaban entrando en una descomposición, desde la piel, toda la parte del tendones, músculos, en fin. Cuando ella me muestra los pies, las piernas, me dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Y le dije, bueno, es muy importante que en tu sentir conectes con el sentir para que tu cuerpo y tu organismo te diga verdaderamente en el origen de dónde se está activando esto. Me dice, es que eso es lo más interesante, que médicos, terapeutas, radiografías y estudios me dicen que no hay nada. No sale nada en las placas, no hay nada en un estudio que me indique tengo tal cosa, estoy desesperada. Dije, mira qué interesante, porque estamos hablando de una memoria que se está reactivando ahí a partir de esos códigos y de esos archivos. Entonces, en la parte física, tú veías verdaderamente una piel y una estructura muy dañada ya. Tal cual era así, Lucy, te digo, quemaduras. Entonces, bueno, empezamos a platicar cuestiones a nivel de la emoción de lo que le estaba generando eso y dimos con el punto juntas. Me dijo, ¿sabes qué? Desde muy niña he tenido un sentimiento por tal época, por tal evento a través de la creencia, de lo que en un sentido a mí por mi tal creencia me castigaron. Y esto es un producto de eso. Me acaba de quedar muy claro. Yo tenía esa intuición desde hace 10 años, pero no me atrevía por mi patrón, porque además es médica. No tenía la capacidad, me decía, de aceptar en mi propio patrón que esto venía de una memoria extraconsciente de mis propios datos informativos a nivel del ser, ¿no? Me dice, y aquí me acaba de quedar muy claro, ¿no? En cuanto esto pasó, se recostó, se relajó, fue increíble la manera en cómo la piel, de estar de una manera muy oscura, empezó a ceder su color, a ponerse un poquito más roja y luego mucho más suave, incluso el tejido era muy, muy duro y empezó a suavizarse, ¿no? Yo creo que aquí el gran activador, el gran átomo que mueve toda esta gran molécula de la reestructuración es la intención, es un gran poder, y el poder de la intención, cuando lo sabe dirigir cada uno de nosotros, creas verdaderos milagros, ¿no? Y reestructuras lo que quieras en cualquier plano y en cualquier cuerpo, ¿no, Lucy? Y hay mucha gente que, claro, tiene esta importante tarea de cerrar esos ciclos y esos patrones que vienen desde tiempo atrás a través de esa línea llamada karma, ¿no? Entonces se pone muy interesante. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Depende de uno, depende claro. de las circunstancias y depende de la determinación que tomemos profundamente, ¿no? Claro. El testimonio de Alejandro es un testimonio de una enfermedad difícil, diagnosticada por los médicos a veces como una enfermedad terminal, que eso provoca un sentimiento muy especial y no nos ayuda desde nuestras neuronas para poder parar la mente y decir, esto no me pertenece. Bienvenido al programa, Alejandro. Contanos por qué llegaste y cuándo llegaste a charlar o a ser tratado por Héctor y Claudia. Bien, presencié la charla, me gustó, me pareció coherente lo que decían y bueno, y después me operaron, ¿no? Cuando me hicieron todos los estudios, habían encontrado que además tenía ganglios, que eran grandes,
estaban, no sé cómo se dice médicamente, pero estaban en un segundo grado. Entonces un lunes me operan y el miércoles me hacen otra vez una resonancia magnética. Bien. Cuando me hacen la resonancia magnética, bueno, obviamente no te dicen nada y yo tenía, digamos, turno con la hematóloga, entonces me dice, bueno, te vamos a palpar para ver si se sienten mucho los ganglios o no, y no sentían los ganglios. Bien, entonces yo dije, wow, qué loco. Y dije, bueno, no sé qué habrá sido, pero bienvenido. Después me empecé a trabajar lo que hablé con Claudia y de a poco pasé por muchas cosas, digamos, tuve una quimio, pero digamos en un proceso de un mes o 2 meses, me hago un PET y ya no estaba el linfoma. El linfoma era bastante grande como para que, digamos, se vuele o se limpie con una sola quimio. Entonces, cuando yo decía, bueno, desapareció el linfoma, y me decían, no, pero bueno, nadie podía creer, y era una cuestión de constantemente que se juntaban y debatían y veían qué podía hacer, y bueno. ¿Y en qué se habían equivocado? No, llegaron a la conclusión que fue una muy buena quimio. Fue una muy buena quimio y que el linfoma reaccionaba muy bien a la quimio. Entonces, digamos, el cóctel que ellos prepararon para la quimio, que en realidad fue una sola droga, estaba bien, digamos. Ahora, qué interesante, porque Alejandro es un muchacho joven que tuvo la suerte y la gracia de tener una enfermedad y a partir de esta enfermedad abrirse a un mundo totalmente distinto. Me encantaría preguntarte qué vas a hacer con este conocimiento, pero te lo voy a hacer dentro de unos años, Alejandro, porque yo sé que realmente te cambió la vida. Ahora que pasó este tiempo, que no fue hace mucho, porque Héctor y Claudia hace poco que estuvieron contigo, ¿cómo vas a manejar esta situación para no volver a enfermarte? No, y en realidad no, yo pienso que estoy sano, ¿no? O sea, estoy seguro de eso, no hay dudas. Y nada, en realidad simplemente no pensar que soy un enfermo, y digamos, ya con eso creo que alcanza, por lo que estuvimos en la charla y todo lo que ellos dijeron. Y yo me veo sano, digamos. No, digamos, cuando venían mis amigos y me decían, bueno, para diciembre vamos a tratar de... Y yo para diciembre, en ese momento todavía no sabía, no me veía haciendo quimio. No, o sea, yo para mí terminaba en noviembre, pero no me daban las fechas. Yo dije, ¿cómo puede ser? Porque no me dan las fechas, para decir. Y bueno, yo creo que eso es un poco inconscientemente, al no verme yo y digamos, me autoayudé o me autocuré, digamos, y porque un poco de eso se trata, pero bueno, no es de un día para el otro, ¿no? Hay un proceso, hay un tiempo, porque pasaron muchas cosas en el medio, quedé internado sin poder hablar y nada, quedé postrado, me daban 3 meses de vida, eso fue todo después de la quimio, digamos, y después de la operación de ellos. Y nada, se dieron las cosas como me había dicho Claudia y no, estoy contento. Me alegro muchísimo y comparto tu alegría. Gracias, Alejandro, por este testimonio. No, por favor.